a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Gracias por acudir a este ciclo de conferencias Actualidad en Derechos Humanos. Me permito agradecer la presencia del diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, en este evento. Diputado, bienvenido. También agradecemos la presencia del maestro Ricardo César Aparicio Jiménez. Él es director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien también será el disertante de la conferencia del día de hoy. Yo soy su servidor, Omar Martínez, primer visitador general. En nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Adolfo López Vadillo, les doy la bienvenida a este evento. Se encuentran entre nosotros servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del Instituto Estatal de Educación para Adultos, del Sistema DIF estatal, de la Delegación Federal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. También agradecemos a todos ustedes su presencia y de las universidades, al Instituto Tecnológico Universitario Empresarial, al Colegio Minimalista de Ciencias Penales, a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Tehuacán, al Instituto Universitario Cristóbal Colón, a la Universidad del Valle de Puebla, a la Universidad Benito Juárez, a la Universidad de Puebla y a la Universidad Jalapa. Están también con nosotros por parte de las organizaciones de la sociedad civil, Desarrollo Social Ciudadano AC, Mujer Cerezo en Libertad AC y el Colegio de Estudios y Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla. Muchas gracias a todos por su presencia en esta tarde. A continuación me permito leer la síntesis curricular de nuestro ponente que impartirá la conferencia Medición multidimensional de la pobreza, una perspectiva de derechos humanos. El maestro Ricardo Aparicio se desempeña actualmente como director general adjunto de Análisis de la Pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Tiene estudios de actuaría y sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y de estadística en la London School of Economics. El maestro Aparicio cuenta con una amplia experiencia en la evaluación de las políticas públicas y en la docencia en el ámbito de la estadística y la demografía. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el análisis de los fenómenos económicos y sociales con una perspectiva de derechos humanos. Sea usted bienvenido, maestro Aparicio. Gracias por estar con nosotros aquí en Puebla. Démosle la recepción con un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, maestro Martínez. Les agradecemos mucho la invitación al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para platicar con ustedes acerca de cómo medimos la pobreza y sobre todo hacia dónde estamos tratando de ir. Agradecemos muchísimo la presencia del diputado Céspedes y no sé si pudiéramos ir pasando la presentación, platicarles un poquito el esbozo de qué es lo que vamos a platicar. Les voy a comentar sobre el marco normativo sobre el cual se debe hacer la medición de pobreza en nuestro país y del órgano evaluador que lo tiene que hacer, que es el Coneval. Recordemos que la Ley General de Desarrollo Social surge en 2004, después de casi un siglo de que se plasmaron los derechos sociales en la Constitución. Y no fue sino hasta casi un siglo después que se institucionaliza una política de desarrollo social que pretende el cumplimiento de los derechos humanos. Pero también no olvidemos que en la tradición de la administración pública en nuestro país y su relación con la ciudadanía,
ha habido una gran desconfianza. Entonces el Coneval surge como una instancia que pretende que no sea juez y parte, que no quien diseña, planea, programa y ejecuta la política social sea quien diga qué bien o qué mal se va avanzando en los logros que se tienen. Y para garantizar el rigor técnico de nuestra actividad, lo que hace el Congreso es decir que sean investigadores e investigadoras nacionales quienes conformen el órgano de gobierno del Coneval. Es decir, quienes toman la decisión son investigadores e investigadoras que siguen trabajando en sus universidades y que son mayoría absoluta respecto de los únicos 2 funcionarios públicos que existen en ese órgano de gobierno. Entonces, ese es un elemento que quiero mencionar. En la plática dice que va a hablar del enfoque de derechos. Es una presentación general que aquí no voy a hacer, porque aquí ustedes seguramente me enseñarán muchísimo más qué es el enfoque de derechos. Después les vamos a platicar un poquito cómo es la medición multidimensional de la pobreza en México ya de forma operativa y cómo aplicamos algunos de los principios del enfoque de derechos para diseñar esta metodología. Posteriormente vamos a imaginarnos lo que significaría un México sin pobreza bajo esta perspectiva. Y para concluir les voy a presentar algunos datos muy breves de cuál es la situación que guarda nuestro país y el estado de Puebla y plantear y compartir con ustedes algunos de los desafíos que sentimos que existen. Entonces, el Coneval tiene 2 grandes funciones para aquellos de ustedes que no la conozcan. Por un lado es medir la pobreza, y ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos que puso el Congreso para medir la pobreza, y por otro lado normar y coordinar la evaluación de las políticas de desarrollo social. Es el órgano de Estado que en materia de desarrollo social trata de decir qué tan eficaces estamos siendo, hacer recomendaciones con el propósito de mejorar la política pública, que ese es el objetivo al que nos debemos, pero no como un fin en sí mismo, sino un mejoramiento de la política pública para que la gente pueda ejercer sus derechos sociales. La siguiente, por favor. Y esto es lo que nos dice la Ley General de Desarrollo Social. Y México es paradigmático porque es el primer país que planteó una medición de este estilo. 1. La pobreza no solo es un problema de insuficiencia de recursos económicos. Sí es un problema de insuficiencia, está en el ingreso que ustedes ven en la parte superior izquierda, pero además ser pobre significa carecer de educación, salud, seguridad social, condiciones dignas de vivienda y también no tener acceso a la alimentación. Y un elemento que involucró el Congreso de la Unión fue decir, pero además la pobreza no solo es un problema de situación de las personas, no es un problema de la condición en la que están en un momento dado los individuos, sino también la cohesión social, cómo nos relacionamos como personas, como grupos sociales, como comunidades. Plantea el Congreso de la Unión un seguimiento periódico de la situación de pobreza en el país, a entidades federativas cada 2 años y a municipios cada 5 años. No hay un solo país en el mundo que tenga esta normativa, y créanme ustedes que le cuesta muchísimo a la ciudadanía de este país pagar lo que cobra el INEGI por hacer estos levantamientos. Pero es la única manera de ir monitoreando e ir viendo dónde reside la población con mayores carencias. El otro elemento, además de la desagregación territorial
y el monitoreo periódico es que la información provenga de la estadística oficial. Es decir, el INEGI hace las encuestas y nosotros las analizamos. Nosotros la medición de pobreza la hicimos tomando en cuenta algunos principios como el de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, y es el único país que se distingue por tener una medición de este estilo. Hay otros países, muchos, que tienen mediciones multidimensionales de pobreza, pero solo uno que aplica esto, y vamos a ver una de las implicaciones. Me voy a saltar esto muy rápido. Fue un proceso de 3 años que llevamos para diseñar esta medición hoy oficial del Estado mexicano. La siguiente, por favor. Consultamos a muchísimas instituciones académicas internacionales del sistema de Naciones Unidas, por supuesto la sociedad civil, las entidades y dependencias del gobierno de la República, para tratar de hacer una medición rigurosa. Nosotros, el enfoque de derechos humanos para la medición de la pobreza lo decidimos en 2008 y se publicó en 2009. Fue posteriormente, en 2011, con la reforma de junio de la reforma constitucional, en donde todas las autoridades, lo que nosotros hicimos, nos lo establecen como mandato, y es dentro de nuestro ámbito de competencia trabajar bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el cambio de que ahora los derechos ya no los otorga la Constitución, sino la Constitución reconoce los derechos de las personas, que es uno de los cambios importantes. La siguiente, por favor. Y estos son los derechos para el desarrollo social que nos pone la Ley General de Desarrollo Social: educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda, trabajo, medio ambiente sano, y un elemento que no es menor en una sociedad como la nuestra, de no discriminación. La siguiente. El enfoque de derechos me lo voy a sacar, pero lo que sí vale la pena destacar es que en general la pobreza se ha concebido teóricamente como no me alcanza, ¿sí? Incluso coloquialmente así es. ¿Esto por qué es? Porque no me alcanza para esta falta de recursos económicos. Bajo el enfoque de derechos humanos, la pobreza es una negación de los derechos y una violación de los derechos humanos y de las libertades de las personas, que tiene que ver, por cómo nos insertamos institucionalmente, con los derechos sociales y los derechos económicos, pero que en realidad están estrechamente vinculados con las otras áreas de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Bueno, la anterior. Nada más destacar algo que ustedes conocen muy bien, que con la reforma, y eso tratamos de hacer con la medición, es dar elementos de monitoreo y seguimiento y evaluación que tiendan a proporcionar información para que gradual y progresivamente favorezcamos la más amplia protección de las personas y el pleno ejercicio de los derechos sociales a través de la acción pública. La derecha, la siguiente. ¿Cómo instrumentamos la medición de pobreza? Esto que ustedes ven aquí es un problema metodológico. Cualquier medición de pobreza tiene que contestar, resolver estos elementos. ¿Qué se va a considerar pobre o no? ¿Quién vamos a considerar que es una persona pobre? Además, cuando la medición, la concepción de pobreza es que es multidimensional, pues tenemos que poner las distintas dimensiones, ¿no? O sea, ¿cuáles vamos a incorporar? Por ejemplo, en México tenemos la seguridad social, en El Salvador pusieron el trabajo.
En algunos otros países como Costa Rica involucraron como un elemento de pobreza la violencia doméstica. Entonces se tiene que decidir cuáles van a ser los factores constitutivos de la pobreza en un determinado tema. La unidad de análisis. Van a ser los hogares, van a ser los individuos, van a ser las regiones. Por ejemplo, los índices de marginación que conocemos tanto son índices que se refieren a los territorios. Nosotros tenemos que definir eso. Los umbrales, ¿cuál va a ser el criterio específico para decidir si una persona es carente o no en una dimensión específica? Luego, el problema de las ponderaciones es un problema técnico asociado a decir si son varias dimensiones, qué importancia relativa va a tener cada una de ellas en la medición, y luego la parte además específicamente cómo vamos a agregar las diferentes mediciones para poder identificar si una persona, un hogar es pobre o no. Lo que nosotros hicimos en el Coneval con la guía de los consejeros y su liderazgo fue decir, bajo el principio de universalidad y dado que los titulares de los derechos son las personas, nuestra unidad de análisis van a ser precisamente los individuos. Es decir, es una medición a nivel de persona, no a nivel de hogar. Los umbrales tratamos de que fuera una medición de Estado, que independientemente de quién estuviera en el partido, quién fuera el partido en el gobierno, nosotros pudiéramos tener una norma que dijera es pobre esta persona y cualquier gobierno tuviera que asumirla bajo este enfoque de derechos. Entonces, para eso nos basamos en la legislación que existe. Es decir, ¿qué se considera acceso de servicios de salud desde el Estado mexicano? Les pongo un ejemplo. En la Ley General de Salud dice que una gente tiene derecho a ejercer el derecho a la protección a la salud a través de la seguridad social o a través del Sistema Nacional de Protección en Salud. Es decir, o estamos en el IMSS-ISSSTE o las entidades de los ISSSTEs estatales o a través del seguro populares que nos financiamos, ¿no? Nosotros ese elemento lo consideramos, si bien todos sabemos que la cobertura de tratamientos es diferenciada, pero eso es lo que el Estado mexicano ha reconocido. Para los umbrales tomamos las normas legales y usamos el principio de indivisibilidad como un elemento guía. Y este es un elemento constitutivo y distintivo de la medición mexicana. ¿Qué es? Que con cualquier cosa que le falte a la gente, se considera que la persona es carente. En otros países dicen